Bueno, de lo que voy a hablar hoy es acerca de un caso clínico que tuvimos la semana pasada con la colocación de un catéter central, no por parte nuestra, sino el catéter central lo puso cirugía general, pero bueno, tuvo bastantes complicaciones, así que me pareció interesante para comentarlo. Dentro de lo que son los catéteres venosos centrales hay un montón de trabajos que hablan al respecto de utilizar guía ecográfica para colocarlos ya desde hace casi 15 años. La colocación de catéteres venosos centrales es un procedimiento de rutina en la medicina intensiva y en la anestesiología, entonces un tema que a todos nos debería competir. Existen múltiples tipos de complicaciones agudas, tales como la punción arterial, la canulación arterial, el hematoma, el hemotórax y el neumotórax. Y estas son dentro de las más relevantes. Hay otras que son quizás inclusive hasta más graves. He escuchado inclusive de desgarros del confluente yugulo-subclavio en accesos complicados. El uso de la ecografía desde hace 15 años es una recomendación con un alto grado de evidencia. Hay varios trabajos, está el de McGee, sí, el de Hint. Yo ahora me centré más que nada en un review nuevo que salió este año acerca de lo que son las guías de colocación de catéteres venosos centrales, que es de Saugel. Y todo esto para evitar, obviamente, las complicaciones y aumentar la seguridad y la calidad de la colocación de la vía. Dentro de la frecuencia de las complicaciones, de acuerdo al acceso a estos, lo saqué es un metaanálisis de McGee. Tenemos dentro de todas la punción arterial, siempre evaluando los tres accesos que más frecuentemente se utilizan, que son la yugular interna, la subclavia y la femoral. Dentro de esas, la femoral tiene un porcentaje bastante alto de punciones arteriales. Después el hematoma, sí, también otra vez la femoral es la que encabeza toda la lista. Hemotórax, obviamente la subclavia. Neumotórax también. Y en total la que mayor cantidad de complicaciones tiene en este sentido es el acceso femoral. Tradicionalmente la colocación de catéteres centrales se realiza utilizando técnicas palpatorias y por el reconocimiento de estructuras anatómicas, que es lo que normalmente hacemos todos o como aprendimos todos, ¿sí? Buscando reparos anatómicos y muchas veces viendo de acuerdo a dónde nosotros palpamos la arteria y conociendo en ese caso la anatomía, hacemos la punción. Estas técnicas no tienen en cuenta las variaciones anatómicas y tampoco son útiles para evaluar trombosis. Esto es importante porque hay pacientes que son oncológicos que van a utilizar vías centrales y varias a lo largo de todo su tratamiento, o pacientes como por ejemplo intestinos cortos que también tienen muchas vías centrales a lo largo de su vida, se trombosan los vasos y nosotros con las técnicas palpatorias no lo podemos ver. Entonces muchas veces nos pasa que no progresan las cuerdas de piano, intentamos, muchas veces sin guía ecográfica o sin radioscopía, y en realidad es un acceso que ya no tiene lugar. Y la ecografía facilita la colocación de catéteres en situaciones especiales, tales como las técnicas de palpación arterial, que es dificultosa o imposible, por ejemplo, durante la RCP. En los paros cardiorrespiratorios, nosotros no vamos a palpar la arteria femoral, sobre todo también en los politraumas, donde es el acceso de elección. Entonces lo que tiene de bueno usar la guía ecográfica es esto, de poder ubicarlo. Acá hay una foto que habla de diferentes accesos que nosotros tenemos, que puede ser, esto es un corte en eje corto, ¿sí? Viendo la aguja, ¿sí? Como dice acá, o si no, fuera de plano, que se podría llegar a ver así. En las recientes revisiones sistemáticas que hay en Cochrane y metaanálisis, el resumen de la evidencia que hay de técnicas bajo guía ecográfica y se resumen, ¿sí? La guía ecográfica y las tradicionales. Estos metaanálisis incluyen pacientes adultos y pediátricos en unidad de terapia intensiva o de quirófano. Para la colocación del acceso yugular se vieron 35 trabajos que envolvían un total de 5.108 pacientes. El análisis demostró que el uso de la ecografía reduce la tasa de complicaciones comparada con la técnica tradicional. En estos estudios sí que se vieron, que son los de VAS, que los nombran acá,
La ecografía tiene 48 complicaciones con ecografía 48 complicaciones en 1.212 pacientes, que es lo que implicaría un 4%, versus la técnica palpatoria, que son 161 de 1.194, que es un 13,5%. Pero esto está hecho en adultos. Adultos y, sí, acá te habla en el trabajo, dice adultos y niños, pero yo vi los trabajos y son adultos. Sí, Nombra adultos y niños, pero son adultos. Buscás trabajos en chicos es más alta. Sí, sí, eso también lo... Por ahí no hay un metaanálisis, pero... Eso también lo nombra. De hecho, de todos los accesos, el que tiene el mayor grado de evidencia es el yugular. Después, tanto para femoral y sobre todo para subclavio no, depende también mucho del operador, sobre todo en el subclavio por el simple hecho de la anatomía, como está la clavícula, es más dificultosa la punción. Pero sin embargo, la tasa de complicaciones es menor para todos. Para el acceso subclavio, un metaanálisis que incluye 9 estudios de 2.030 pacientes demostró que se reducían las funciones arteriales accidentales. En la ecografía son 2 de 242, o sea que sería un 0,8%, versus la técnica tradicional, que son 15 complicaciones en 256 pacientes, que es un 5,9%. Y obviamente la formación de hematoma también se vio que disminuyó con la guía ecográfica. Y como decía, sin embargo, no hubo diferencia significativa entre ambas técnicas contemplando la tasa de complicaciones, el éxito de las punciones, el número de intentos hasta el éxito, el tiempo de canulación y el éxito con el primer intento. O sea que en realidad para este acceso lo más importante es que se evitara la punción arterial y la formación del hematoma, pero después en todo lo demás no hay tanta diferencia, ya haciéndolo con la técnica normal. Para el acceso femoral, la tasa de éxito en general aumentó. En la ecografía se vieron 134 complicaciones, 134 procedimientos con éxito de 150, o sea, un 89% de éxito, versus una técnica convencional que tiene un 78,9%, 127 de 161 pacientes. Y la tasa de éxito en el primer intento, o sea, en la primera punción, aumentó de un 48,7% a un 95%, o sea que es realmente significativa. Lo que se vio en estos estudios es que también lo realizaron personas que tenían tanto mucha experiencia como poca experiencia con la guía ecográfica, y en ambos los resultados fueron prácticamente similares, o sea que es un buen parámetro para decir, no es necesario, la curva de aprendizaje no es quizás tan alta. Dentro de lo que son las pautas para la colocación del catéter venoso central guiado por ecografía, en 2012 una guía de la Sociedad Americana de Ecocardiografía y de Anestesiólogos Cardiovasculares recomiendan fuertemente el uso de ecografía para la colocación de acceso yugular a nivel de evidencia de categoría A, nivel 1, y para el acceso subclavio categoría A, nivel 3, y para el acceso femoral no hay suficiente información disponible. Por eso digo como que la que mayor nivel de evidencia tiene siempre va a ser el acceso yugular. Y bueno, una guía Task Force de la ASA en 2012 también recomendó el uso de imágenes estáticas en situaciones selectivas. Estáticas se refiere a mirar con ecografía, ¿sí?, las estructuras anatómicas y después realizar la punción, no mirando ya con la ecografía. Nosotros estamos acostumbrados normalmente a hacer todo al mismo tiempo, ¿sí?, que sea todo dinámico. Miramos y vemos cómo la aguja punza. Y para evaluar la localización y permeabilidad del vaso en tiempo real. En 2016, la Asociación de Anestesia de Gran Bretaña e Irlanda también recomendaron el uso de rutina de la ecografía para la colocación de catéteres venosos centrales y para el acceso yugular. Y además, el grupo de expertos recomienda el uso de ecografía para todos los demás sitios de acceso venoso central, pero reconoce que la evidencia es limitada en la actualidad, en este caso para los demás sitios de punción. Todos estos trabajos, hay trabajos que son del 2003, quizás metaanálisis que son del 2003, 2002, o sea, son metaanálisis viejos, ya tienen 15 años, o sea que hay mucha evidencia desde hace muchísimos años que dicen que la ecografía es un método que ya debería ser de rutina para nosotros para colocar accesos venosos centrales. Y sin embargo, hoy por hoy no sucede así en todos los casos. Varios estudios de encuesta valoran las actitudes y las creencias intensivistas y anestesiólogos sobre el uso de... Perdón, acá fue un error mío, se me lo corrigió
Me lo corrigió el programa. Es de ecografía para la colocación de catéteres venosos centrales y la frecuencia de su uso para la práctica clínica. Y en 2008, McGrattan realizó una encuesta entre 2.000 anestesiólogos en el Reino Unido y reveló que solo el 27% de estos declaró usar el ecógrafo. Como método de primera elección para la colocación del catéter era la yugular interna. El 50% utilizó la técnica de referencia de superficie y el 30% la palpación de la arteria carótida como primera elección de enfoques. Por eso tiene como todavía muy poca adherencia esto. En algunos estados americanos obligatorio, tienen como obligación de sacar una foto a la cuerda dentro del acceso. Y documentarlo en la historia clínica, obligatoriamente. Bueno, para no creer al anestesiólogo que la hizo con eco. Bueno, esto... Están obligados, tienen que sacar la foto y adosar la foto de la cuerda dentro del vaso. Claro, como una ecografía, como si hicieras un informe ecográfico común. Exactamente. No tiene que poner la foto, nada más, pero obligatoriamente. Bueno, esto me dio off the record, pero me pasó de haber estado rotando en un centro este año, de haber hablado con un médico colegista que justo me contaba que había sucedido un desgarro del ángulo yugulo-subclavio en un paciente poniendo una vía central y que había ecógrafo en ese centro donde sucedió eso. Y me dice, hoy por hoy es prácticamente imposible de defender a un... No, sí, pará. Pero eso te puede pasar igual con todos los quirófanos. Pero eso igual te puede pasar aún usando el eco. Te puede pasar usando el eco, pero es lo que decía... Está hecho por el dilatador. Y eso generalmente es otra historia. Vos podés haber pasado la cuerda bien. Las complicaciones pueden ocurrir igual. A lo que iba él es que es importante que si tenés ecógrafo es necesario usarlo. Claro, lo que pasa es que es el verso de siempre. Voy a decir, en la institución hay ecógrafos, ¿sí? Porque están haciendo una ecografía mamaria. Bueno, ese es otro tema. No, se refiere en quirófano siempre. Un eco en cada quirófano, cada 2 quirófanos. O en quirófano. Bueno, y acá viene el caso clínico de los que yo le hablaba, por eso hablé previamente de lo anterior. Este era un nenito de 1 año y medio, sí, que tenía antecedentes de fallo hematológico, PAMO y biopsia compatibles con aplasia medular severa e inmunodeficiencia celular severa con producción de anticuerpos y signos de autoinmunidad. Él ingresó a quirófano el 27/11 para la colocación de un catéter semi-implantable por el Servicio de Cirugía General. Hasta este momento era un procedimiento normal que llevaba, era un procedimiento corto. Después terminó durando como 3 horas. Pesaba 12 kilos y además de todo lo que tenía, presentaba enfermedad laringea de etiología desconocida, inflamación crónica inespecífica por informe de biopsia endoscopía respiratoria. Al momento del examen físico previo al ingreso a quirófano, ¿sí? Se escuchaba con una tos laringea que nos llamaba la atención. El examen auscultatorio fue normal. La mamá ya nos había contado de que venía en estudio con esto, entonces lo tuvimos en cuenta, pero no fue algo que en ese momento nos impidiera ingresarlo a quirófano. Bueno, además hay imágenes en sistema nervioso central con lesiones focales hemorrágicas en caudado izquierdo y cerebelo, y está en trasplante de médula ósea. El laboratorio antes del ingreso es acá marqué, obviamente tenía 77.000 plaquetas y 7,9 de hemoglobina, por lo que se lo transfundió antes de ingresar a quirófano. Los pediatras decidieron, 7,9 de hemoglobina. ¿Y si el pediatra te dice que tenés que matar al chico, lo van a matar? No, ellos lo transfundieron, nosotros no. Nosotros no lo transfundimos, lo transfundieron ellos. Transfunden los pediatras porque los anestesiólogos piden que transfundan a los pacientes previo al ingreso a quirófano, y me parece que es una locura. En este caso, el anestesiólogo no pidió transfundirlo, lo habían transfundido en la sala. Ustedes no pidieron transfundirlo, pero los pediatras lo transfunden porque hay anestesiólogos que cuando el chico no tiene 10 de hemoglobina piden que se transfunda antes de venir al quirófano y lo suspenden si no es así. O sea, es un consenso nuestro y es un consenso de los pediatras evitar el uso de transfusiones innecesarias en los pacientes. Es una locura transfundir un pibe con anemia crónica que tiene 8 hemoglobinas para entrar a colocar un catéter. Pero es casi nunca se hace eso. Lo mismo cuando viene para colocar. Nacho? Que yo ¿Qué sepa, hace? no. Se llaman muchas veces consultando al fondo con anestesiólogos para pacientes que van a ingresar el día siguiente porque tienen 8 o 7 hemoglobinas a ver qué hacen. Con poca plaqueta y todo, porque ya sabemos que es parte de su patología.
pero así están y no sangran, o sea, están adaptados, pues, los renales y un montón de otros pacientes que están así. Por suerte ya ahora no se transfunden más con plaquetas todos los renales. Antes era de rutina y no te los dejaban entrar, pero venían de afuera que no te los dejaban entrar, venía la indicación de afuera que nosotros la cuestionábamos. Por eso hay que ver en qué contexto. Pero puede ser sí que alguno sí diga, no, con esa hemoglobina no. Bueno, esto es lo que yo les decía. Examen físico presentaba tos que impresionaba de origen laringio y en la auscultación se escuchaban ambos campos pulmonares libres de ruidos agregados. Acá también se transfundió antes de entrar a quirófano en la sala y venía con una vía. La inducción se hizo lo usual, sí, se preoxigenó, fentanilo 30 microgramos, propofol 30 miligramos, ya que tenía vía, atracurio 5 miligramos y dexametasona 2 miligramos. La intubación fue con un tubo número 5 sin balón. Cuando bajo visión directa, cuando hice la laringoscopía, se veía un edema importante en toda la zona, los aritenoides tenían mucho edema, pero no me costó pasar el tubo, la verdad es que el tubo lo pasé bien, entonces no hubo nada que me llamara la atención. El mantenimiento se hizo con remifentanilo a 0,2 microgramos kilo minuto y llevó a 1,5%. Cirugía general, colocó campos estériles y comenzó el procedimiento. Cuando intentaron hacer la punción, primero empezó el residente del lado subclavio izquierdo y no encontraba la vena. Pensaron que era la posición, lo reacomodaron, encontró en un momento, vino sangre, intentaron progresar la cuerda no progresó, miraron por radioscopía, no le gustó cómo estaba posicionado la cuerda de piano, entonces la retiraron. Y fue la interna a hacer la punción de vuelta. Cuando va a la interna, primero intenta subclavia derecha, no puede, entonces se va del lado izquierdo. Cuando hace la punción en subclavio izquierda, enseguida ingresa la aguja de punción y viene sangre rojo rutilante, a lo cual le sugerimos, que era bastante roja la sangre, pero ella cuando quitó la jeringa, como no vino con fuerza, consideró que no, que estaba en vena, entonces progresó la cuerda de piano. La cuerda progresó, lo miraron por radioscopía, le gustaba, le pareció que estaba bien colocado, entonces continuó con el procedimiento. Realizó la incisión para el implante del CUF y se colocó el catéter venoso central. Al momento de retirar el tutor del catéter semi-implantable, vino un chorro de sangre con fuerza. Por lo cual otra vez le empezamos a sugerir que podía hacer una punción arterial, pero ella decía que como cruzaba la columna por radioscopía, no había chance de que eso fuera arteria. Entonces lo que dijimos fue, bueno, vamos a hacer unos gases de esa sangre. Ella continuó con la colocación del catéter, todo dilató, todo. Hicimos unos gases para ver cómo venía. La columna. Se coloca un catétercito ahí, se mide la columna, qué presión tiene. Eso es lo más simple antes de dilatar. Los gases que vinieron fueron estos. Tenía 7,35 de pH, 31 de PCO2, 156 de PO2 y 99 de saturación. Confío de 0,3. Era arteria. Yo fui a hacer los gases y cuando volví les fui a decir que habían dado esto, que estábamos muy seguros de que era arteria. Pero bueno, a todo esto ya habían venido más cirujanos a ver qué era lo que sucedía con este catéter en particular y todos seguían teniendo dudas. Yo esto no lo anoté para hacerlo un poco más dinámico, pero en realidad hubo una reunión en el quirófano, se pusieron a un ateneo intraquirúrgico al respecto y decidieron realizar. Nosotros le dijimos de los gases y nos dijeron que igualmente ellos iban a hacer contraste a través del catéter. Realizaron el contraste
era llevado por el flujo. Así que después de hacer varios... Pero había dudas todavía. Había dudas todavía. Después de varias charlas y de varias inyecciones de contraste decidieron retirar el catéter. El problema que surgió ahí fue que era un paciente que estaba plaquetopénico, era una punción subclavia, por lo tanto es difícil de comprimir y ya habían dilatado la arteria. Lo retiraron igual, hicieron compresión, pero por radioscopía. Era un semi-implantable. Ah, bueno. Igual es un callo. No, igual era bastante, era un 8 French para un nene de 1 año y medio. ¿8 French? Son ágiles. Pero que era para diálisis. Es lo que preguntamos nosotros también, no sé, dijeron que era el que había. Era un 8 French. Sí, ese también fue otro de los grandes problemas que... 12. Era el trocar de punción, era gigante. Me dejas a mí con una marca. Pero un 8 French, ¿pero por qué? Bueno, por radioscopía, después de que empezaron a hacer obviamente todo esto fue con rayos continuos, se evidenció la presencia de líquido en cavidad pleural. Ahí en ese momento el anestesiólogo trajo el ecógrafo, después que se lo sugerimos varias veces, lo trajo directamente, hicieron la ecopleura. Por la ecopleura se observó que había derrame, entonces ellos realizaron la toracocentesis obteniendo líquido sanguinolento, por lo que se decidió dejar un drenaje pleural que se conectó a un frasco bajo agua y 30 mililitros de líquido sanguinolento en total. Había hecho un hemotórax el chico. Entonces, bajo guía ecográfica, ya esto fue otro operador, se punzó la vena yugular derecha y se colocó la cuerda bajo radioscopía y se colocó el catéter. Todo esto ya con el ecógrafo. Previo a despertar, se realizó 1 miligramo de morfina endovenoso, porque tenía el tubo de avenamiento pleural. Y el siguiente problema vino ahora. Que durante el despertar el paciente recupera la conciencia y se logra extubar, se extuba normalmente, y unos minutos después de extubado comienza con dificultad respiratoria, requerimiento de oxígeno y estridor. En ese momento empezó con una muy mala mecánica ventilatoria, por la mala mecánica acumuló mucho CO2 y perdió la conciencia el paciente. No, porque el procedimiento duró 3 horas. Entre todo fueron 3 horas. Y bueno, lo que hicimos llamamos a otros anestesiólogos con más experiencia, y todos coincidieron en lo mismo, que la conducta era reintubarlo, ya que tenía, obviamente los antecedentes de este edema laringio. Se hizo hidrocortisona, pero no mejoró el cuadro. Y como tuvo una evolución tórpida, se reintubó con un tubo 4,5 sin valor y por lo tanto el paciente egresó a la UCI 72 en ARM. El 28 del 11 se realizó en la UCI 72 la prueba de ventilación espontánea con buena respuesta, por lo que se realizó la extubación, inmediatamente se indicó nebulización con adrenalina y luego se colocó oxígeno por cánula nasal con buena mecánica ventilatoria y sin estridor. Buena entrada de aire bilateral, saturación de 100% y este laboratorio, que era normal. No. Era 26 de PCO2. Bueno, estaba normal, pero bueno. Acidótico compensado. Una acidosis compensada, pero bueno. Bueno, para los que tienen chicos no está tan mal. Estaba bastante... No, pero tengamos en cuenta que ingresó para la colocación de un catéter semi-implantable y se fue con un tubo de avenamiento y intubado. Bueno, este es el trabajo en el que me centré, está bastante bueno, es de este año, habla de todos los trabajos previos que se realizaron, guías y también de cómo colocar catéteres centrales. Y bueno, la bibliografía. Y fin. Antonella, descartando el hecho de que el paciente tuvo una complicación y que estuvo 3 horas en el quirófano, digo, poniéndolo en segundo plano,
¿Vos qué pensás acerca de la instrumentación de la vía aérea en un paciente que tiene antecedentes de una inflamación crónica laríngea para un procedimiento que en teoría es corto? Y por lo que nosotros vimos, en realidad no debería haberse instrumentado. Sí, procedimientos supraglóticos son la indicación. El problema de la máscara laringe cuando le ponen la subclavia es que ese posicionamiento de los hombros que guiado por ecografía. No, no te creas. Yo lo estoy diciendo en bebé. El otro día hice uno de 2 kilos 600 y con una máscara laringe a uno. Pero vos viste el resalto abajo de los hombros que le ponen, ¿no? ¿Sabés cómo ventilaban? Bueno, pero no es lo habitual. Igual, a ver, vos pones una máscara laringe, le pones el resalto y vas a constatar cómo ventila. Si no ventila bien, da por eso, atrás. bueno, sí, pero no es como acá yo siento que te lo mueve mucho, que lo hiperextienden mucho. Bueno, yo siempre Y creo si lo mismo vos ves porque por el- ponemos, todos los catéteres en lactante los estamos haciendo, al menos yo, con máscara laringe. Porque tenemos un cirujano que es rapidísimo. Claro, bueno, ahí ese es el punto. Yo lo he hecho con máscara. Igual menos mal que lo intubamos porque duró 3 horas el procedimiento. Yo lo he hecho con máscara facial. Bueno, también quería pero vamos a ponerle un tiempo normal. Me parece que acá el problema, digamos, específicamente en este caso, si no, son dos cosas. Primero, que me parece que no era un paciente para ser manejado por el residente más raso. Que siempre lo se les Claro, No hay criterio. eso en primer lugar. No hay criterio. En segundo lugar, habría que instalar un sistema en el cual, que yo estoy de acuerdo con él, que es un sistema muy sencillo, en el cual con la punción, uno poniendo, nosotros lo hacemos cuando tengo dudas rutinariamente, con un PT26 lo medís, lo pones arriba, y es sencillo, y te evitás, porque es muy difícil que tengas un problema por la punción, te evitás Walter. Después lo otro, no puede ser que un chico de 12 años se permita con un catéter 8 French, no se puede. Vamos, 12 kilos, perdón, no se puede. Peor todavía. No se puede. Hay que negarse rotundamente, no se puede porque el catéter es más grande que el chico. Pero salvo que sea para una diálisis. Bueno, no es para también. Pero sacando excepciones. Yo te digo lo que igual los 8 French, por eso, igual los 8 French, aunque sea para diálisis. No, bueno. Por eso lo probás. No, pero les indican 8 French. Sí, porque si no, no les da la máquina. No les da la Y es una máquina. locura, pero les indican Porque no les da. Por eso los pacientes chilenos les indican diálisis. Tengo entendido que era porque habían agarrado a y era el único que tenían. Porque Pablo se los preguntó, le dice, ¿pero por qué? Primero nos dijeron, es un 7 French. Y yo miro el paquete y le digo, no, acá dice 8. No, miré y nos dijeron, es un 7 French. Yo miro el coso y digo, pero acá dice que es 8 French. No, pero es un 7 French. Igualmente si hubiera sido un 7 o un 8 era mucho. Y... Para un implantable, es gigante. Claro. Porque Nos dijeron eso. También viene con dilatador y con cuerda. Lo que pasa es que si son nosotros, viste, tienen que tener un introductor. Pero El introductor es como que más Pero grande. no más es grande que el güey todavía. es un cantante. Pero lo que yo le decía, lo que estaba comentando Walter, habitualmente, para que sepan, por eso este chico más grande, no te digo un recién nacido, pero un chico más grande, que yo veo que a veces ponen 4 French, y está bien, es una elección, pero tengan en cuenta algo, que tanto el 4, estamos hablando de Arrow, el 4, el 5, el 5.5 de 3 lúmenes, todos tienen la misma cuerda y usan la misma aguja. Sí. ¿Entendés? Que es un 22. Y va con un 22, con una boca 22 van perfecto. Yo lo que hago en esos casos, porque la boca que viene con el árbol, el 22, es muy largo y tiene muy mal bisel, tiene mal bisel y es flexible. Como catéter es bárbaro para dejarlo puesto. Sí. Entonces, como habitualmente uno busca con el 22 común, cuando tenemos esa duda y uno pasó la cuerda, sacás, ponés ese teflón, el de que viene, que es más largo, sacás y haces la prueba esa. Porque te aseguras que entre más en el vaso. ¿Entendés? Ese catéter porque es más largo. Los sets implantables no tienen ese No, teflón, ni la Viene función en aguja. en sus claves se hace con aguja, Sí. y hay algunos, como yo, que prefieren hacer la función con aguja y no con un catéter sobre aguja, sobre todo cuando usa seco, No, porque podés manipular las dos manos. sí, no, y aparte, delante. Pero más allá de su eso, clave es mejor uno puede con aguja. colocar una cuerda a través de la aguja, colocar un catéter de teflón y ahí hacer la medición si uno tiene dudas o de rutina, hasta que uno sepa o se esté conforme con el operador para descartar cualquier cosa, es verdad lo que se dice.
Y lo otro que quiero plantear es que quizás habría que evaluar bien la colocación de catéteres centrales. En el sentido, en estos pacientes ni siquiera se prueba, pero la colocación de PIC sería, si vos le puedes agarrar con una cada 22 una vena en el brazo, es muy probable que se le pueda poner un PIC. Muy probable. De hecho, lo he hecho varias veces. Hacerles entender a los Claro. hematólogos. Sí, Estoy de acuerdo por eso. sobre todo vi lo que están con Porque si vos revisas, dos plaquetas. hay una gran revisión actual sobre catéteres centrales en pediatría, sobre todo de cardiovascular, sé que nosotros cada vez más usamos el chico catéter torácico, porque la mitad de los pacientes de acá de intervencionismo son por catéteres centrales prolongados, la mitad. Entonces me parece que también ahora uno puede ver de las venas con el eco también. Ah, sí. Yo una de las cosas que Entonces habría que también plantear, este chico para qué necesitaba el catéter. Quimio, antibiótico. Quimio, supongo, y antibióticos. Estaba con un tratamiento. Era un paciente bastante complejo. Por eso te digo que hay que evaluarlo. La otra es más interesante. Pero si es un clavio directo, ¿por qué con la fija? Porque Eso es lo cirujano más cómodo. Y es más cómodo. Decidieron eso. No, pero más cómodo. En adultos, si vos haces una función accidental arterial, no le sacás el cassette. Y se no viene lo que no se toma. Eso es probable también, ¿eh? No tenés cómo. Claro. Sacar el cassette. Remorar, sí, ni siquiera remorar. Claro, por ahí debe ser mejor dejarlo que. Que su clave me acabo de dejar en si es arterial o del No dejás el cassette, si yo les como lo compré. No tenés que abrir el Y tórax. aparte, el tórax es Bueno. hace que nunca más pare de sangrar. En un momento se habían planteado la posibilidad de hacer una incisión en el caso de que sangrara mucho. Es que acá nos pasó eso y es lo que sangra en 2 minutos. Es terrible, pero Un hígado, entonces 2 veces nos pasó. Uno no le fue muy bien. Y el otro, no, sí, lo hicieron la toracotomía, no llegaban, tuvieron que hacer la El esternotomía. 8 que era porque no había otro catéter. eso me habían dicho, sí. Pero entonces no podés poner eso, porque no hay otro catéter. Ahora, después si querés te averiguo mejor. Yo le entendí eso, quizás se lo habían pedido los hematólogos también, la verdad es que no. Yo tenía entendido que era porque no había otro. Disculpame, no tenés el seno implantable que corresponde, necesitas la vía, le pones un arrow común hasta que aparezca el implantable que vos querés, después se cambia por cuerda de piano y se le pone el catéter que uno quiera. Porque me parece que el otro No, pero punto... igual dejás el agujero. Si vos le Pero no, pasás de un Walter, 8 a un 5, pero Walter, no, pasa, no, no. Walter, no me escuchaste. Si no tenés el catéter, porque dice que ¿por qué pusieron un 8? Porque no había otro más chico. Ponés un arrow más chico Claro. hasta que aparezca el lo cambiás seno por implantable y lo cambias por cuerda. tranquilamente. ¿Viste? Pero ¿cómo van a poner, viste? Porque no hay, le pones cualquier cosa. Ese es el otro punto, ¿no? Pero claro, ustedes, eso es el criterio que tenía que haber tenido los cirujanos. Yo creo dos cosas. Pero mira, discúlpame, acá lo que no se hace, y esto viene, todo tiene que ver con todo, como dice Pancho Ibáñez, porque yo tengo la eterna discusión, siempre, cuando hacemos el chest lift, que nadie le da pelota, le digo esto porque me da por las pelotas, que a mí, la instrumentadora, quien está a cargo del chest lift, me dice, toma, llenalo. Entonces yo veo que yo tengo que llenar mi parte y la de cirujano la llenó ella. Claro. ¿No? Entonces siempre les tengo que decir, ¿ustedes saben por qué la OMS hizo el Claro. chest lift? Porque está dirigida a los cirujanos. Porque nosotros como anestesiólogos, hoy somos un poco la especialidad que se toma como patrón en seguridad, porque es la que más ha disminuido la mortalidad. De hecho, es casi la que se aproxima al Six Sigma, que es el patrón máximo que hay en eventos críticos, en cómo se ha disminuido. Estamos en 5, en 5.5 Sigma. Entonces, es la especialidad que más se ha aproximado, que más ha disminuido la mortalidad. Y esto va dirigido a cirugía. Entonces, si se hubiese chequeado todo esto, si el cirujano que está a cargo hubiese chequeado todo esto, que es lo que no se hace, se deja en el residente. Se subestima mucho. Ya después de muchos años han tenido cualquier cantidad de complicaciones, muchísimo más los cirujanos que nosotros, en vías centrales, porque es un procedimiento que se subestima muchísimo. Y siempre está alguien aprendiendo. Sí. Digamos.
Entonces me Sí, parece... por eso no es malo. A veces, viste, cuando empezás decís, bueno, esta ponela vos. Claro, no es malo me parece eso, que... no quedas mal, decís, en serio, esta no va me para parece que ponerla en vos. eso también, Sí. para practicar, Hay más grandes, empezás con los más grandecitos, más sanitos. Walter, muchas veces los Con este residentes, perno, la verdad que ustedes como residentes, residentes, ustedes todos los que son y los que han sido residentes de acá o que han pasado con nosotros, más de una vez nos han visto que cuando hay un paciente complicado, muchas veces el procedimiento que es más complicado, bueno, lo hacemos nosotros. Porque básicamente entendemos que es un lugar de formación, pero primero está la responsabilidad con el paciente. ¿Qué es lo que veo que falla a veces? Hay un código que tienen los cirujanos que empieza, no importa quién sea, pero lo tiene que terminar, o salvo que las cosas, viste, no se van a meter y lo dejan sacando. Hay algunos cirujanos que dicen, no, correte, viste, a tiempo, pero son los menos, Lo corremos nosotros, digo. Bueno, habitualmente, o las circunstancias lo corren, pero no por criterio, ¿no? No, yo lo que creo es que yo digo que hay que evaluar el tipo de paciente y también la posibilidad de que no sea siempre central en los accesos. Y eso habría que empezar un trabajo que creo que tenemos que empezar nosotros hacia los otros servicios. Y con la disponibilidad que hay hoy, sí. Porque la verdad que hay mucha disponibilidad de dispositivos. Como decís vos podés poner catéteres de 3 lúmenes a través de una cuerda de una cuerda que colocás por una boca 22. Un chico de 10 kilos, también está hecho bolsa, pero un chico de 10 kilos tiene una vena para un 22. Sí. Seguro. Yo creo que todo eso hay que empezar a replantearlo. ¿Sí? Igual si para mantener quimio y todo, con un 4 French, hasta que consigan un semi-implantable, está bien, ¿viste? Y después o implantable. A mí me parece que estos chicos lo mejor es implantable, pero... Tiene indicación del PIC. Tiene indicación del PIC. Sí. Pero si se vuelve a pasar lo mismo, entonces que quede claro que está bueno como práctica cuestionar más al cirujano a ver por qué quiere poner eso. Y si es por hematología, agarrar el teléfono y llamar a hematología. Pero parece que habría que hacerlo más. Acá, que yo lo vi. Tiene que estar claro por qué un catéter de 8 French. Mani, si vos vas a cambiar una conducta, es muy difícil solo en agudo. No, pero podés consultar, no queda mal, me parece. No, me parece que habría que hablarlo. Nosotros, Walter, a nivel servicio. Nosotros tenemos, a veces, me pasa a mí, no acá, pero acá, bueno, sí, fue un poco uno de los que empezó con las funciones para las derivaciones ventrículo-atriales. Y afuera, muchas veces me vienen a plantear, porque generalmente yo les pongo el introductor. Claro. Y por ahí quieren un bebé, meter un introductor. Claro, 11 French. 8 French. Un bebé, ¿cómo le vamos a meter un introductor en 8 French? Estamos todos locos, pero podemos hacer, por más que sean con todo, no pasa el problema por agarrar la vena, pasarle la cuerda, pasa por lo poco. Cuando dilatas no es un problema menor. No, hay una cosa que pasó acá que ahora no había turno para un PIC, por ejemplo. No hay turno para PIC, bueno, entonces van, abran turno y lo meten vía central. No, listo, hacen eso. No, pero pasa. Y lo vi un día que estaba en intervencionismo. Tiene que poner intervencionismo un PIC. Por eso. Ese es el humo que venden, también es un negocio y se lo respetamos. Pero vamos a pero hace mucho tiempo. Y si antes se lo poníamos nosotros. ¿Cuántas veces? El look que le daba a la roca. Pero yo fuera negro pongo un montón. Pero cualquier vena que vos pongas, que te pasa la cuerda del piano con 22, ¿sabés cómo va? Entra, ¿viste? Al menos un 4 French no tenés problema de pasarlo por cualquier vena. Hay que saber algunas Eso se escucha. cosas. Claro. Hay que conocer algunos tips para que Sí, una cosa generalmente es si lo... colocarlo y otra cosa es que al otro día esté funcionando Claro, perfectamente. esté funcionando. Porque bueno, yo he no, colocado algunos tips y al otro día tiene un trayecto rojo así una bueno. no es infección ni nada y es por la colocación, por el calibre que uno elige, Sí. por la cuerda que uno utiliza, o sea, hay que saber algunas cosas. No, seguro. No es solo la Y a veces operadora. tenés el problema que con todas las cuerdas, se depende de la vena que tengas, te pasa tan fácilmente. Por eso se Ojo. usan cuerditas hidrofílicas, ¿Viste? cuerdas más finitas de las que trae el catéter, la avanzan con mucho cuidado, el catéter tiene que tener un tamaño determinado. Uno piensa que le pone un catéter más grande y es mejor y en realidad es peor. Pero porque le estás acogotando el endotelio. Sí. Así que hay que tener algunas cosas en cuenta. Pero bueno, hay algunos centros en donde todos los catéteres, incluso los centrales, no sé, en Mar del Plata, en el hospital privado de la comunidad, todos los accesos venosos centrales de cualquier tipo, portacat, semi-implantable, acceso venoso,
todos los colocan los anestesiólogos, no intervienen los cirujanos. Bueno, pero ese es un terreno que hemos perdido, porque las funciones centrales siempre las teníamos nosotros. Después, bueno, se fue haciendo velocidad. Bueno, lo que pasa es que después se fue complicando, porque un portacat, acá el bolsillo, tenemos... Bueno, nada que uno no pueda aprender a hacer, No, pero... sí, tenemos que poner un anestesiólogo para dormir y otro para No, no soy teníamos gente, no comida. No podemos. No, pero lo hace todo el mismo. Para casa El único que tema- No, el único tema que me la pasa van a afuera, poner a las 4 de la mañana. sí, me pasa afuera, cuando voy a hacer una de neuro o algo así, me piden los pediatras, no le podés poner la vía Sí. central. Entonces, te digo lo que pasa, vos le terminás poniendo la vía central y como no le podés fracturar la anestesia, porque tenés que hacer parte quirúrgico. Ah, claro. Entonces, si no le haces un parte quirúrgico de la vía central, vos no podés cobrar la anestesia. No, pero vos porque no la tenés clara. Yo Estás asumiendo un riesgo de algo que vos no necesitas y que encima... y cobramos los dos. Perdón, ¿no debería protocolizarse la colocación de una central Obviamente. guiado? Claro. Porque Lo que pasa es que no hay eco en todos los hospitales, todos los hospitales. No, pero acá. No hay disponible eco acá, no sé ahora con la llegada de los ecos nuevos, pero siempre que lo necesiten, no sé si estaría disponible Claro. un eco No, para el pero digo, quirófano en el de caso cirugía de, con en el colocación caso de de que estuviera disponible, porque yo varias veces personalmente tuve la posibilidad de preguntarles y me decían que, o sea, no lo usan porque no están habituados No, a es que no tienen, es como todo lo que no conocen. Para sus clavias está discutido. Igual hay intención. Igual, discúlpeme, yo creo que esto es lo que ha cambiado, esto es lo que ha cambiado todo el paradigma de la colocación de vías centrales, porque a partir de este procedimiento, de este dispositivo, no hace falta tener experiencia para poder colocar una vía central. Pero eso creo que no quita que tengan que hacerse la experiencia y saber colocar vías centrales también desde el punto de vista anatómico. Porque no siempre vas a tener un ecógrafo. Pero digo, teniendo en cuenta que está. Bueno, teniendo en cuenta que está, el que esté y para el que lo solicita, obviamente, pero no por obligación. Algunos más lo que te complica que Bueno, bien, Antonella.